Y bueno, la palabra no se equivoca. En esos momentos de tribulación, de angustia, ¿verdad?, de preocupación, a veces es bueno tomar un espacio, un tiempo y adorar al Señor. En vez, ¿verdad?, de quejarnos, de estar en medio de esa preocupación, a veces es bueno, ¿verdad?, que también exaltemos, ¿verdad?, su presencia con nuestros labios, que le cantemos. Puede ser que usted de pronto no sabe cantar, pero bueno, hermano, podemos poner una canción y hay canciones a veces que riman en nuestra vida, en nuestro corazón, y esas son las canciones que a veces es bueno que nosotros propaguemos, ¿verdad?, para alabanza y glorificar el nombre del Señor. Bueno, mis amados, vamos a estar allí en el estudio de la palabra en el día de hoy. Hoy estamos, ¿verdad?, en el capítulo 2 de Santiago, esta epístola universal, bendito sea el Señor. Una carta, ¿verdad?, muy edificativa, hermano. Me ha impresionado que en este corto tiempo, estos 2 capítulos, el Señor viene hablando, ¿verdad?, algunos puntos muy importantes acerca de la sabiduría, ¿verdad?, acerca de ser hacedores de la palabra, de soportar, hermano, en el Señor. Bendito sea la gloria de Jesús. Yo sé que no es fácil, pero tenemos esa confianza en el Señor Jesucristo. Tenemos esa confianza en el Señor que Dios, ¿verdad?, obra en nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Es importante esa palabra, no solamente que esté allí almacenada, no solamente que esté allí, ¿verdad?, sino que esté en práctica, que la hagamos en práctica para nosotros crecer en el Señor. Hoy estamos en el capítulo 2, bendito sea el Señor. Vamos a hablar acerca de lo que es la amonestación contra la parcialidad, hermano, amén. Dios amonesta estas cosas, ¿verdad? A veces nosotros, a veces nos parcializamos sin saber, nos vamos de un lado a otro tratando de hacer el trabajo en el Señor, pero como le dije, ¿verdad?, al principio del capítulo nos habla, ¿verdad?, si a alguien falta sabiduría, pídale al Señor, mis amados. Este negocio es importante, ¿verdad?, que lo ejecutemos, pero en primer lugar con la sabiduría del Señor, con la sabiduría. Todo lo que usted vaya a hacer, lo que usted vaya a ejecutar, a realizar, hermano, que sea de importancia en primer lugar para Dios, pero haciéndolo bajo su cobertura, haciéndolo en sí revestido con esa sabiduría del Señor. Gloria a Dios. Gracias, pastora. Dice la palabra allí en el capítulo 2 de Santiago, en el versículo 1 hasta el 4, dice la palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pies, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Bueno, mis amados, que el Señor nos ayude. Yo sé que a veces no es fácil esta tarea, ¿verdad? Y mayor parte a los que están ministrando, ¿verdad?, a los que son pastores o a los que llevan, ¿verdad?, esa palabra de consejería. Algunas personas van y visitan a hogares, ¿verdad? A veces hogares que a veces Dios permite, o personas que Dios coloca en su corazón, vamos a decirlo así, para hablarle, porque sabemos que en este negocio hay gente que somos fuertes en la fe, hay otras personas que somos débiles en la fe. Por eso a veces tenemos que tener cuidado. Y como le dije al principio, ¿verdad?, teniendo esa sabiduría del Señor para hablar, hermano, para tomar esa palabra, ¿verdad?, de consejería, o para poner esa palabra de amonestación, bendito sea el Señor, con dirección del Señor. Dice allí, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, mis amados. Que el Señor nos ayude, hermano, amén, a no hacer acepción de personas. Y como le dije, ¿verdad?, no es fácil para las personas que están ministrando. A veces hay gente que no lo hace vamos a decir, con una intención, ¿verdad?, de parcializarse, sino a veces por ver la debilidad, por ver la condición de esa persona. A veces hay ministros que se afirman un poquito más o le dedican un poquito más de tiempo a esa persona, y la gente empieza a criticar y a murmurar, a decir, mira, fulano, el pastor va y visita puro a fulano, y a mí, bueno, no, por aquí no ha pasado nunca. Y eso a veces nos lleva, ¿verdad?, a quejarnos, bendito sea el Señor. Si de repente no hay la visita, ¿verdad?, del hombre de Dios, bueno, hermano, es por algo, porque de pronto no te hace falta, o de pronto Dios está viendo que aquella persona
tiene esa debilidad, bendito sea el Señor. A veces hay personas, y me lo han dicho, ¿verdad? En una oportunidad me dijo, oye, que tú eres el preferido del pastor y lo otro. Y le hermano, pero es que yo nunca he visto el pastor. Yo tengo como 6 años viviendo en un sector que vivía en ese momento. Y él dice, yo tengo 6 años y yo por aquí nunca venido el pastor a visitarme. Nunca. Y vivíamos cerca, bendito sea el Señor. Pero con todo eso, hermano, uno no se deja mover, ¿verdad? Por los comentarios. De verdad uno entiende a veces el amor de esos líderes, el amor de esos hombres de Dios llenos, bendito sea el Señor, que visitan a fulano. Bueno, porque fulano de pronto necesita, hermano, ese consejo, necesita esa palabra, o de pronto Dios les ha inquietado, bendito sea el Señor, sin hacer, ¿verdad?, acepción de personas en ese trabajo, bendito sea el Señor. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pies, o siéntate aquí abajo a mis estrados, bendito sea el Señor. Sí puede ser, mis amados, que a veces ha llegado gente, ¿verdad? Como le dije, importante, vamos a decir, no importante en el sentido para el hombre, sino importante porque a veces llegan sin el conocimiento de Dios, ¿verdad? Sin haber recibido a Cristo. A veces hay personas que no son, vamos a decir, que son especiales, hermano. Pero a nosotros nos han enseñado algo, bendito sea el Señor, que cuando hay visita, mis amados, esa visita hay que atenderse. Así, hay que atenderlos a todos, ¿verdad?, en medio de la congregación. Pero cuando hay gente que nos visita, hermano, nosotros allí como iglesia, hermano, tenemos que tratar de dar, ¿verdad?, esa mejor atención, hermano. No es que no estamos parcializando porque de pronto es algo importante, sino para demostrarle en primer lugar a esa persona el amor de Dios, mis amados. Y no solamente con esa gente importante, sino con todos, mis amados. Tratemos, ¿verdad?, de hacer ese trabajo. Yo lo digo, por ejemplo, esa gente que trabaja allí recibiendo a las personas que son ungidas dentro de la iglesia. A veces es bueno, ¿verdad?, que esas personas tengan ese conocimiento, tengan ese amor, tengan esa pasión, ¿verdad?, por las almas, de hacer ese trabajo y estar pendiente, mis amados, de las personas que nos visitan, de las personas que están allí por primera vez, y darles esa atención, que esa gente se sienta a gusto y que de repente, oye, en ese lugar, de verdad que en primer lugar hay una atención, pero también está la presencia del Señor. Esa es parte del trabajo nuestro como iglesia del Señor. No es solamente llegar y recibir a la persona y conducirle, sino, hermano, darle lo mejor, hermano, darle la mejor atención, bendito sea el Señor. En una oportunidad estuve en una iglesia, hermano, que oye, que todos los domingos daban comida, hermano. Yo estaba, ¿verdad?, no estaba todavía firme en las cosas del Señor, hermano. Y yo tenía un compañero de milicia para ese momento en el mundo. Bueno, hoy es creyente por la misericordia del Señor, hermano. Y todos los domingos estábamos nosotros como un clavel en esa escuela dominical, hermano. No era ni por la palabra, hermano. No era, de verdad, ni por de pronto por Dios, hermano. Sino, oye, hermano, daban unas buenas papas en ese lugar, hermano, que eso lo movía uno, hermano. Y esa atención, hermano, y pase por aquí, varón, siervo del Señor. Oye, hermano, y eso a mí me conmovió, hermano. Eso a mí me marcó, hermano. Yo dije, oye, si esto es así, hermano, yo siendo malo, decía yo, ¿cómo será cuando yo sea evangélico? No, yo me voy a meter evangélico entonces. Si me meto evangélico debe ser mejor, porque esa atención de esa gente es una atención especial. O un hombre por allí, ¿qué quiere comer usted hoy, siervo? ¿Quiere comer pollito? ¿Quiere comer pescado? ¿Quiere comer carne? Le decían a uno y le preguntaban, hermano, el tipo de comida que uno quería, hermano. Bendito sea el Señor, hermano. Y yo estaba en ese entonces estudiando. Y ustedes que los estudiantes todo el tiempo andan limpios, hermano, sin plata, hermano. Y yo todos los domingos fieles, hermano. Y era una trayectoria, era lejísima, era aproximadamente como 1 hora en carro, hermano, que nos movilizábamos para llegar a ese lugar, hermano. Pero me movió, hermano, la atención de esa gente, hermano. Lo hacían, hermano, de corazón, hermano. Y lo digo, hermano, tuve aproximadamente como casi 3 años en ese lugar, hermano. Y la misma atención, hermano. Ya al final recibí al Señor en ese lugar, hermano. Empecé a congregarme con ellos. Comenzamos a trabajar allí en la fundación de la iglesia. Pero me llamaba la atención, hermano, que yo dije, pero ¿será que lo hacen conmigo? Porque ¿será que les da lástima? Porque yo soy estudiante, soy forastero. No, hermano, con todo, mis amados. Aún allí el pastor después me involucraba al trabajo con ellos. Vamos allí a visitar fulano, vamos a darle esto, vamos a comer. Hermano, y eso me conmovió mucho, mis amados. Por eso es importante que el trabajo que usted y yo tengamos de parte del Señor, no lo hagamos con parcialidad, hermano. Si le damos a uno, démosle a todo. Y si no le damos a todo, no le demos a nadie, hermano. Pero mantengámonos neutros en el sentido de no lastimar a las personas, mis amados. Porque a veces hay personas que son débiles en la fe, hermano. El apóstol Pablo lo habla allí en Romanos capítulo 14, hermano, amén. Si de pronto a mi hermano le afecta, no por yo comer carne, bueno, hermano, yo sacrifico y no como carne, hermano, para que esa persona de pronto, no es que lo voy a complacer,
sino que hay gente a veces débil en medio nuestro, hermano. Hay gente que de pronto, hermano, por cualquier cosa, hermano, son debilitados en su fe, hermano, y por cualquier cosa se quieren ir, andan huyendo. Me voy allí, esa iglesia no me quiere, esa iglesia. Ahí está el diablo, hermano, que Dios nos guarde y que Dios nos libre, bendito sea el Señor. Que Dios entienda, verdad, nos permita, verdad, entender las cosas o el trabajo en el Señor, sabiendo que usted y yo lo hacemos para el Señor. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser juez con los malos pensamientos, hermano. Hay gente débil, hermano, que una vez lo que hace es jugar, hermano. Si vemos al hermano que está haciendo el trabajo, bueno, vamos a anexarnos, hermano. Yo no voy a estar allí, ¿verdad?, viendo desde lejos y de repente examinando, ¿verdad?, lo que el hermano está haciendo, y de pronto voy a estar jugando. Mira, oye, ¿por qué fulano? ¿Por qué sultán? No, hermano, voy a anexarme. Si hay que hacer esto, vamos a hacerlo, hermano. Eso a mí no me va a deteriorar. Si es algo para la obra del Señor, hermano. No, hermano, vamos a hacerlo para el Señor. Hay gente viendo, ¿verdad?, este punto, ¿verdad?, y de pronto no lo vaya a malinterpretar. Por ejemplo, cuando hay cosas de ventas en la iglesia, hay gente, no, hermano, que le gusta el púlpito, le gusta el altar, pero cuando cosas así que de pronto no le gusta figurar, hermano, se molestan. Oye, aquí yo, no, hermano, lo hacemos con el gozo en el púlpito, en la iglesia, en el negocio, porque son los mismos negocios del Señor, hermano. Hacerlo con amor, hacerlo con pasión, hacerlo sin parcialidad, para que los hombres nos vean. No, hermano, lo hacemos de corazón porque lo hacemos para el Señor. Entonces, que Dios nos guarde y que Dios nos dé la fortaleza, hermano, amén. Si necesitamos, ¿verdad?, esa fuerza, necesitamos esa sabiduría, pidámosla al Señor. Si de repente vemos cosas que de pronto están allí dentro de la iglesia, que no están caminando, bueno, vamos a pedir al Señor para que el Señor las ordene, hermano, para que Dios toque y llene de amor, hermano, amén, a esas personas que están haciendo el trabajo para el Señor, sin parcializarnos de un lado a otro lado. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga. El versículo del 5 al 9 dice así: Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Gloria al Señor. Bueno, aquí nos sigue hablando la palabra del Señor, ¿verdad? De la amonestación hacia la parcialidad. Una de las cosas que tenemos que tener como hijos de Dios es no ser parciales. Debemos ser igual con todas las personas. No debemos hacer acepción de personas. Y aquí el apóstol de Santiago le estaba hablando, eran los cristianos, porque comenzando el versículo 5. Dice así: hermanos míos amados, o sea, le estaba hablando a creyentes en esos momentos, ¿verdad? Diciéndole que no tenían que hacer acepción de personas. Y si él estaba haciendo esta amonestación, era porque lo estaba viendo dentro de la iglesia, ¿verdad? Cómo estaban siendo tratados los ricos y cómo estaban siendo tratados los pobres. Y es que en el tiempo de antes era fuerte, ¿verdad? Tal vez nosotros en estos tiempos, digo yo que hemos cambiado algo con respecto a los cristianos de aquel entonces, porque aquí él los estaba molestando, se hacía sección de personas. En ese tiempo había mucha discriminación para la gente que era pobre, porque en el tiempo de antes eran pobres de verdad y no estudiaban, no hacían nada, solamente nacían para trabajar, porque sus padres no tenían recursos. Y una vez que venían al evangelio, pues normalmente el cristianismo era de gente de posición, gente que tenía dinero. Entonces cuando empezaron a convertirse la gente pobre, pues no los veían con mucho agrado porque venían, traían eso prácticamente, por decirlo así, como cultura. Entonces el apóstol los llama la atención, ¿verdad? Dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces les hablaba lo que hizo el Señor Jesucristo. Y vemos cómo Dios ama a los pobres, ¿verdad? Porque son ricos en fe, no tienen dinero, pues, y no queda más de otra sino aferrarse al Señor y confiar que el Señor les va a cumplir aquello que ellos están pidiendo. Y podemos ver cuánto Dios ama a los pobres, ¿verdad? Lo vemos porque Dios mismo eligió que su hijo naciera de unos padres demasiado pobres. Tan pobres eran José y María que no tuvieron otra cosa cuando presentaron al Señor Jesucristo sino ofrecer
dos palomas, ¿verdad? Que era lo más que, lo menos que podían ofrecer cuando traían a presentar a un hijo, ¿verdad? Entonces podemos ver que aquí Dios eligió a estas dos personas que eran demasiado pobres, pero eran ricos de corazón, personas humildes, sencillas. Entonces Dios siempre ha estado con los pobres porque siempre se aferran al Señor, a las cosas que Dios quiere, ¿verdad? Y no todos son así, porque vemos que hay pobres que no tienen un corazón humilde y sencillo, son personas arrogantes, porque hemos visto también personas así. Y también hemos visto ricos que son personas pobres en espíritu, sencillas de corazón, ¿verdad? Pero el Señor aquí, el apóstol aquí le hablaba a ellos, a los cristianos, que no hicieran acepción de personas, que no se portaran de esa manera, que ellos vieran que, bueno, que en diferentes ocasiones los ricos hacían cosas malas contra ellos, ¿verdad? Los llevaban a los tribunales y no les pagaban los impuestos, si no pagaban el trabajo o cualquier cosa que le debía, bueno, si los pobres no podían pagar, bueno, iban a los tribunales y los hacían que los pagaran como sea. Y en el Antiguo Testamento vemos una historia triste también en eso, como una mujer le iban a quitar sus hijos porque no podía pagar una deuda que ella tenía. Y bueno, ella recurrió a un profeta y el profeta le dijo que era lo que tenía que hacer. Y bueno, gracias a Dios, ella pudo saldar esa cuenta. Pero vemos como los ricos eran malos con los pobres en aquel entonces. Y hay una historia muy bonita de héroes de la fe, ¿verdad? Que a mí siempre me gusta escuchar, de una mujer llamada Amy. Dice de que ellos eran cristianos desde pequeños, pero ella tuvo un llamado en especial con respecto a la gente de bajos recursos. Y dice que ella empezó a llevar muchachas que trabajaban en un molino y bueno, ellas nada más eran mal pagadas y no tenían para comprar ropa ni nada de esas cosas, eran personas pobres, pero Amy tenía ese deseo de predicarle a estas personas, sentía un amor profundo por la gente que padecía necesidad y dice que en sus casas durante la semana los llevaba a los niños, llevaba a estas personas a que conocieran de la palabra y el domingo, bueno, los llevaba a la iglesia, pero resulta ser que la iglesia empezó a sentir desprecio hacia estas personas porque eran mal vestidas y no eran personas de posición como eran ellos, ¿verdad? Y dice que esta muchacha fue aumentando el número de personas que fue llevando a la iglesia, eran gente pobre y la iglesia empezó a sentir más enojo por el tipo de personas que estaba trayendo Amy a la iglesia, hasta que Amy se dio cuenta, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo dentro de la congregación y bueno, decidió comprar un lugar para hacer su propia iglesia y poder llevar a los pobres a que recibieran la palabra del Señor. Y esto nosotros lo vemos, ¿verdad? Y da tristeza que nos portemos de esta manera. Entonces, aquí el apóstol llamaba la atención a los mismos cristianos, que no debemos hacer acepción de personas porque a Dios no le agrada eso es pecado. Y también luego menciona aquí que si hace acepción de personas, estaban rompiendo la ley, la estaban incumpliendo, porque la ley misma decía que debías amar a tu prójimo como a ti mismo. No decía ama a los ricos nada más, decía a tu prójimo, a tu semejante, que debías amarlos de igual manera. Entonces nosotros debemos amarnos de igual manera, así como usted ama al hermano que está próspero económicamente, debe amar también al hermano que padece necesidad, aquel que está mal arreglado porque económicamente no tiene el dinero. Usted tiene que amarlo de la misma manera y así mismo usted va a tener el corazón como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, que Él se reuniera con los pobres, se reunía con los pecadores porque tenía compasión de esa gente. Y los mismos conocedores de las escrituras, de la ley, los que habían estudiado criticaban eso en el Señor Jesucristo porque compartía con los pobres, porque compartía con los pecadores. Entonces el Señor Jesucristo nos dejó una gran enseñanza, mis hermanos, y hoy nosotros debemos tomar eso en cuenta para que Dios se pueda agradar de nosotros, para que Dios pueda tomar en cuenta nuestra obra que estamos haciendo aquí en la tierra. Y dice el 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Es un pecado hacer acepción de personas. No solamente es pecado ir a tomarse unas copitas o decir mentira o ir a acostarse con otra persona. No solamente eso es pecado, también es pecado menospreciar a tu prójimo. Entonces Dios condena eso. Entonces que Dios nos pueda ayudar a nosotros en este día a tomar reflexión en eso y tener compasión por la gente que tiene necesidad. Nunca nos creamos mejores que los demás, mis hermanos, porque
el día de mañana cuando nos toque partir de esta tierra, algunos se pueden llevar una gran sorpresa. Entonces que nosotros siempre tengamos ese corazón humilde y sencillo como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo o lo hemos leído a través de la Escritura, que debemos amarnos los unos a los otros y debemos tener compasión por aquellos que padecen necesidad para que así nosotros podamos agradar al Padre, siempre agradando al Padre y no agradando a los hombres para que podamos obtener la vida eterna. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. Siguiendo, el 10 dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere con un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Vemos que la ley era tan estricta que no había hombre que pudiera cumplir la ley como estaba escrita, ¿no? Pero vemos que la misericordia es tan grande de Dios y se hizo carne a través de su Hijo, a pasar 30 años, 33 años aquí en la tierra donde hay tanta concupiscencia, para enseñarnos cómo se cumplía la ley, ¿no? El único que cumplió la ley fue Cristo Jesús, ¿no? Por eso Él tiene compasión de todos nosotros cuando transgredimos en una o en otra cosa. Dios no ama al pecado, desecha el pecado, pero ama al pecador, ¿no? Al pecador le extiende los brazos, al pecador lo levanta, ¿no? Porque tiene compasión de nosotros mismos. Ahora nosotros también, si queremos que Dios se compadezca de nosotros, que cometemos un error, ay Dios mío, perdóname, pero yo no perdono a este que me hizo tal cosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nunca podemos hacer esas cosas. Si queremos que Dios nos perdone, también perdonemos nosotros. Si queremos que el Señor tenga compasión con nosotros, también tenemos que tener compasión con el prójimo, ¿no? Para seguir haciendo las cosas que a Dios le agrada. A Dios no vamos a decirle que, bueno, a mí que me perdone, pero que también castigue a este que le hizo tal agravio a mi hijo, o a mi hija, o a mi padre, o a mi madre. Entonces, eso no debe ser así, ¿no? Todos tenemos que perdonar. Si queremos que nos perdonen, primero perdonemos, primero amemos, ¿no? Amemos para también exigir que nos amen, ¿no? Si queremos que a nosotros nos respeten, comenzamos respetando, ¿verdad? Entonces, así mismo, si queremos que tenga compasión de nosotros, nosotros también debemos primero tener compasión del que se cayó, del que cometió un error, ¿no? No vamos a estar todo el tiempo echándole leña a este que cometió ese error hace muchos años y seguimos con eso. No, nosotros perdonemos y el Señor nos perdonará. Porque si nosotros no tenemos compasión del prójimo, tampoco el Señor tendrá compasión de nosotros, ¿no? Aquí nos está enseñando que debemos ser estrictos nosotros y tener mucho cuidado, ¿no? No, pero yo no robo. Sí, pero mientes, estás engañando y con la lengua matamos más que con el cuchillo, porque cuántas cosas no se cometen. ¿Por qué? Por una mentira, se cometen muchas cosas, por una lengua, porque vemos alguna cosa y ya no nos callamos, sino que enseguida salimos a divulgar y se cometen muchos crímenes por eso, ¿no? ¿Quién fue el culpable? La lengua. Frenemos nuestra lengua, tratemos de frenar nuestra lengua y para que no sea instrumento, que nuestra lengua no sea instrumento de maldad, sino instrumento de bien, ¿no? Utilizarla para llevar la palabra, para llevar el bien, para dar un consejo, para levantar al caído, ¿no? Para eso utilicemos la lengua y no para destruir, ¿no? Que seamos constructores y no destructores. Que el Señor nos ayude. Amén.
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta poderosa palabra. En el versículo 12 y 13 dice, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, aquí dice, hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad, mis amados hermanos, es la gracia que obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí dice que debemos hacer, ¿verdad? Debemos hacer como los que habéis de ser juzgados. Mis amados hermanos, el hecho de que seamos salvos, de que tengamos esa gracia por medio del Señor Jesucristo, no nos hace aceptos a cometer, nos hace acepto a desobedecer, ¿verdad? O a decir, bueno, porque ya soy salvo, porque el Señor me perdona, pues yo pues sigo cometiendo mis pecados o sigo siendo como soy porque total el Señor me perdona. No, mis amados hermanos, no podemos subestimar el poder de Dios, no podemos subestimar la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Y yo he escuchado muchas personas que dicen, no, es que yo soy así. No, es que yo, qué sé yo, hacen algo o tienen algún, pues tienen alguna maña, si se puede decir, ¿no? Algo malo, y ellos se justifican con decir, no, es que yo soy así. No, mis amados hermanos, nosotros como cristianos no podemos decir, no, es que yo soy así. No, es que debemos cada día mejorar, cada día hacer las cosas bien, cada día mejorar esas cosas que tal vez al Señor no le agradan, y que podamos entender, mis amados hermanos, que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, que todos tendremos que rendir cuentas por lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Entonces, el Señor nos ha libertado del pecado, de la condenación, pero aún así tendremos que rendir cuentas. O sea, que no podemos hacer, como quien dice, lo que se nos da la gana. No, no podemos hacer eso. Nosotros ya estamos en la gracia, pero aún así debemos ser obedientes. Aún así debemos comportarnos de manera correcta, de manera adecuada, como el Señor quiere que nos comportemos. Teniendo en cuenta que tendremos que rendir cuentas delante de Cristo por todo lo que nosotros hagamos en esta tierra. En el versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Mis amados hermanos, es muy importante poder tener misericordia con los demás. El Señor nos ha dado ejemplo de misericordia. No podemos decir, no, es que el Señor no nos enseñó, o no, porque a lo largo de la historia el Señor nos ha demostrado su amor, su gracia, nos ha demostrado su paciencia, su misericordia, y así como el Señor ha tenido misericordia de nosotros, Él demanda que nosotros tengamos misericordia por los demás. La palabra del Señor en Lucas dice, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Así como Él ha tenido misericordia de ti, de mí, así como Él nos perdona cada día, asimismo Él quiere que nosotros también perdonemos a los demás, porque si nosotros no perdonamos a los demás, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Entonces no podemos sentirnos más que otra persona, tal vez por algún cargo, tal vez por algún ministerio, tal vez por alguna profesión, o como venían diciendo mis hermanos, o sea, no podemos de repente hacer acepción de personas y porque este es bueno, porque este tiene dinero, entonces lo voy a tratar mejor que otra persona que no tenga dinero. No, mis amados hermanos, nosotros no podemos hacer acepción de personas. El Señor Jesús no hace acepción de personas. ¿Y por qué entonces nosotros lo vamos a hacer? No podemos hacerlo. Entonces, si nosotros no tenemos misericordia por los demás,
pues sencillamente no vamos a tener, no vamos a tener misericordia, ¿sí? De parte del Señor, porque nosotros no tenemos misericordia de los demás. Y entendamos que la última parte dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si nosotros nos ponemos a pensar, la verdad es que no merecemos la misericordia que el Señor nos ha dado, no la merecemos. Si fuese por juicio, todos estuviésemos condenados. Pero el Señor Jesús, por medio de ese sacrificio tan grande que el Señor hizo por nosotros, tenemos esa misericordia, tenemos esa redención. Entonces no es por juicio, sino por misericordia. Así que, mis amados hermanos, aprendamos a tener misericordia por los demás, así como el Señor lo ha hecho con nosotros. Así como el Señor nos ha perdonado de tantas cosas, Él quiere que nosotros también podamos perdonar a los demás, podamos amar a los demás, amar a nuestro prójimo, porque eso le agrada al Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios me le bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo. Antes de leer estos versículos, quiero expresarle mi condolencia a la pastora Rita de Figueras, la esposa del director nacional de Costa Rica, que ha partido a la patria celestial, su madrecita. Que Dios le dé consuelo y fortaleza a mi hermana allí en Costa Rica y a toda la familia, los que están allí en Venezuela también. Dios les consuele. Sabemos que ella ahora está descansando en los brazos del Señor y bueno, sin embargo no podemos negar la tristeza que causa la partida física, así que oramos por esta familia en el nombre del Señor. También aquí en España, hoy día 19 es el Día de los Padres, así que felicito a los padres aquí en España y bueno, y a los padres del mundo. Que Dios bendiga a cada hombre que Dios le ha dado el privilegio y la bendición de ser papá. Que Dios los bendiga, que les dé mucha sabiduría, fuerza también y salud para que sigan adelante siendo esos instrumentos de bendición para sus hijos y para su familia. Vamos a leer versículos 14 al 17. Dice allí: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nos dice aquí la prueba de las buenas obras. Vemos aquí que de verdad que esta es una carta preciosa, esta carta de Santiago. Y yo recuerdo que fue el primer libro que yo leí cuando me convertí al Señor. Yo comencé a leer Santiago y le dije a mi papá: uy, papá, este es el libro más lindo de la Biblia, porque fue el primero que leí y me gustó muchísimo. Y por cierto, hoy también es un día muy importante para mí. Es mi segundo cumpleaños, porque un 19 de marzo, hace 29 años, yo pude hacer esa oración de fe por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces me llamó mucho la atención este libro en aquella época. Y dice aquí: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Siempre hablamos de que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, pero la cuestión es: ¿qué clase de fe estamos hablando? Cuando hablamos de fe, la fe obra, la fe es activa, vamos a decir, la fe es algo que produce obras. Lo explica allí Santiago más adelante, ¿verdad? Pero muchas personas creen que fe es simplemente creer que Dios existe, o hacer una oración de fe un día y recibir a Jesús como Señor y Salvador, pero continuar su vida como si no pasara nada. Entonces esa fe no obra milagros, esa fe no es para salvación, esa es una fe solamente de palabra. Pero la fe
debe ser una fe auténtica. Y la verdadera fe es aquella que produce obras. Podríamos decir, ¿no? Como cuando tú tienes una plantita en casa y esa plantita es artificial. Es muy bonita, quizás adorna, precioso, pero esa plantita nunca podrá dar fruto, ni nunca podrá dar una flor, porque es una plantita muerta. Así que por muy bonita que se vea, pues no es real. En cambio, cuando tú tienes una plantita de verdad, un árbol allí, ese árbol un día va a dar fruto o esa plantita va a dar flores. Entonces eso indica que es una planta que está viva. La fe del cristiano debe ser una fe viva, no una fe muerta, no una fe de nombre, sino una fe que produce obras. Dice aquí, él explica claramente, ¿no? Y, o sea, él hace una pregunta, podríamos decir una pregunta retórica, y él mismo da la respuesta. ¿Podrá la fe salvarle? Una fe que no tiene obras, una fe que no produce cambios, una persona que dice creer en Jesucristo y sigue siendo igual, no cambia su carácter, una persona que dice creer en Jesús, que dice que va a la iglesia, que dice leer la Biblia, pero que se comporta muchas veces peor que un impío. ¿Acaso esa fe es la fe que Dios quiere que tengamos? ¿Acaso esa es la fe que nos va a llevar a la presencia de Dios? No. Fíjese que él explica. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno le dice, id en paz, calentados y saciados, y no les dais las cosas que necesitáis, ¿de qué aprovechan? Una fe muerta es aquella fe que quizás de palabra dice, ay, pobrecito, ay, qué pena, ay, no tiene que comer, ay, Dios mío, que Dios lo ayude. El Señor Jesucristo dice que cuando nosotros vemos una persona en necesidad, debemos darle, ¿verdad? Él dice, el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Asimismo, el que tiene que comer, dele al que no tiene. Lo que Jesús nos vino a enseñar, que a través de la fe, esa fe auténtica es una fe que tiene misericordia, que tiene amor por el prójimo, que no solamente habla de que le da tristeza ver la necesidad, sino que actúa ante esa necesidad. Lamentablemente hay muchas personas que tienen ese tipo de fe. Muchos se dicen ser creyentes, pero no tienen sentimiento en su corazón por su prójimo. Ven pasando necesidad a alguna persona y no sienten en su corazón nada que les redarguya. A la persona que realmente tiene una fe viva es aquella persona que dice, quizás como, si tengo un plato de comida, no tengo abundancia, pero vamos a compartir esto que tengo. Tú te comes la mitad y yo me como la mitad. Quizás aquel, como dijo Juan y Pedro, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Oraron por aquel cojo y ese cojo fue sanado. En ese momento, quizás si Pedro hubiera tenido una moneda, tal vez le habría dado una moneda. Pero en ese momento él quizás no la tenía. Entonces le dio lo que él tenía. Oró por ese cojo y ese cojo fue sanado. Entonces la fe auténtica es aquella fe que cuando ves la necesidad actúas en favor de esa persona. Cuando ves que a alguien quizás se le está practicando una injusticia, tú vas y hablas a favor de esa persona y dices, es injusto lo que le están haciendo, esto no está bien. Que defiendes la causa de aquella persona que está en una situación difícil. La fe auténtica es aquella que le da pan al que está hambriento, no solamente ora por él. ¿Sí? Es muy fácil decir pobrecito. Mire, ahorita vemos tanta necesidad, hermanos, tanta necesidad en el mundo. ¿Cuánta gente ahorita está enferma? ¿Cuántas personas están muriendo por causa de ese COVID, aparte de otras enfermedades y cuántas cosas más? Y a veces los cristianos, muchos cristianos insensibles, así nomás, ay, qué pena, pero no, nadie se mete en ayuno, en oración. Son pocos los que realmente sienten esa tristeza. Quizás si puedo aportar para el trabajo misionero, si quizás puedo aportar para un comedor donde se está dando comida para niños, quizás no pueda dar mucho, pero puedo dar aunque sea un poquito. Entonces esa es una forma de mostrar una fe viva.
La Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Una fe, o alguien que diga tener fe en Jesús, si no tiene frutos, si no tiene obra, esa fe es muerta. No tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si realmente nosotros decimos ser hombres, mujeres de fe, esa fe tiene que producir obras. Tenemos que actuar en nuestro día a día conforme a la fe que profesamos. Yo digo creer en Jesús, entonces debo actuar como una verdadera hija de Dios. ¿Cómo actuaría Jesucristo? Jesucristo actuó en amor, en misericordia. Jesucristo le dio pan a los hambrientos. Jesucristo le predicó el evangelio a los pobres. Jesucristo suplió la necesidad que pudo suplir en algún momento, sanó a los enfermos. ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos? ¿Tenemos fe? Oremos por los enfermos, visitemos a los necesitados, vamos a una cárcel, vamos a un hospital, vamos a interceder por la humanidad, vamos a interceder por aquel que está en la tristeza, en el dolor, por aquel que está pasando una situación difícil. Esas son formas de nosotros mostrar el amor y la misericordia. No seamos cristianos de palabra, no seamos de aquellos que solamente decimos que somos cristianos porque llevamos una Biblia y porque vamos cada día o cada domingo al culto o porque nos vestimos de determinada manera. Eso no nos hace cristianos. Lo que realmente nos hace cristianos es nuestro diario vivir, cómo nos conducimos delante de Dios, cómo nos conducimos delante de las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces, hermano, hay gente que dice ser cristiana y da tan malos testimonios que mejor le fuera no decir que es cristiana. Es mejor que diga que no es cristiano a que ande por ahí dando malos testimonios. Si nosotros decimos que somos cristianos, si decimos que tenemos fe, las obras, nuestro comportamiento, nuestras actitudes deben ir respaldando esa fe que nosotros profesamos. No seamos creyentes de palabra, mis hermanos, de corazón, de verdad. Tenemos que cada día ser hacedores de la palabra. Como nos decía en los capítulos anteriores o en los versículos anteriores de Santiago, ¿verdad? ¿Cuál es la fe? Mira, aquel que visita a la viuda, aquel que piensa en los huérfanos, aquel que se guarda sin mancha del pecado en el mundo, aquel que no hace acepción de persona. Cuando yo vivo una vida cristiana realmente conforme a la palabra del Señor, entonces ahí podemos ver que hay obras. Hay obras, hay algo que realmente la gente puede ver, que la fe que yo digo es una fe real, no es una fe de palabra. No soy cristiana nominal, no seamos cristianos nominales. Hay multitud de cristianos que solamente son cristianos de nombre, hasta hay uno que se llama Cristiano Ronaldo, que es cristiano de nombre, y así hay muchos cristianos solo de nombre, pero que sus obras no les acompañan. Entonces, ¿qué dice aquí? Esa fe es muerta. ¿Tienes fe en Jesucristo? Muéstrame cuáles son tus obras. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? Todas esas cosas son fruto de un verdadero cristiano y la gente puede identificar si tu fe es real por tu comportamiento, por tus actitudes, por tus obras. Así que Dios que Dios nos ayude a tener realmente buenas obras que indiquen que nuestra fe es una fe auténtica, que es una fe viva, una fe que agrada al Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Buenos días, Dios le bendiga. Bueno, el virus sigue haciendo daño alrededor del mundo. Debemos mantenernos en guardia y no bajar la guardia, no darnos por vencidos. Es fatigoso que pasa un día tras otro, pasa un mes tras otro. Sí, la pandemia sigue haciendo de la suya, pero tarde o temprano será vencida. Tarde o temprano ese virus se va en el nombre del Señor. Le damos nuestras condolencias a nuestra hermana Rita, ya en Costa Rica. Su madre en Venezuela ha partido con el Señor. Que Dios consuele sus corazones y que recuerden siempre la palabra. Jesucristo dijo que es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que ella vive. Ahora sí es la verdadera vida. Ahora vive para siempre. Que Dios les bendiga
y adelante en el nombre del Señor. Bueno, hoy viernes, fin de semana, está ya, mis amados hermanos, estamos en el capítulo 2 de Santiago. Qué lindo libro, es un libro básicamente doctrinal, enseñar sobre vida cristiana. El versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis amados hermanos, una fe sin obras es muerta. Si alguno dice, muéstrame tu fe, yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mis obras por mi fe. Mis amados hermanos, no se puede hacer una cosa sin la otra. Yo no puedo tener solo fe y no tener obras. No puedo tener obras sin fe, porque todo lo que no es de fe es pecado. Si yo hago obras, pero no confío de que esas obras me llevan a un buen fin, siempre viviré lamentando por hacer lo bueno. Hay gente que lo profesa así y dice, me cansé de ser bueno, me cansé de hacer el tonto, me cansé de hacer lo que los demás esperan de mí, ahora voy a hacer lo que me venga en gana. No puede ser así. Tienes que acompañar esas obras con fe en el nombre del Señor de que agradas a Dios. Mis amados hermanos, hay personas que dicen, yo no creo en Dios, pero, por ejemplo, un profesor que le dice a sus alumnos que no copien, que no hagan trampa en los exámenes, ¿de qué se agarra para enseñarle esa moral buena? Sin Dios no hay moral. Bendito sea el Señor. Si la gente no cree en Dios y hace lo que le da la gana, no hay una ley que nos ate, que nos induzca a hacer lo bueno. Así que en esta mañana yo te animo a ti y a los amigos que todavía se muestran gnósticos, se muestran incrédulos, que se acerquen a Dios, que mediten en sus corazones. Le dijo un ateo en una cárcel a Dios, estaba condenado por asesinato, estaba recluido en una celda aparte de los otros presos porque era muy violento. Y alguien le predicó y él le dijo, yo no creo en Dios, pero esa noche se sintió compungido y habló con Dios y le dijo, Dios, si tú existes, tú estás obligado a darte a conocer. Si no existe, yo no tengo problema, sigo siendo un ateo, pero si tú existes, estás obligado a darte a conocer. Muéstrame si tú existes. Y ese día se le apareció el Señor y le dijo, aquí estoy, yo soy real, yo soy Dios. Aquel hombre se convirtió al Señor, vino a ser un pastor dentro de la cárcel y aunque fue condenado por sus delitos, sin embargo, el hombre murió confesando que se iba para un lugar mejor. La fe sin obra es muerta. Ninguno puede decir, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mis obras sin fe o por fe. Bendito sea el nombre del Señor. No se puede hacer eso. Las dos cosas tienen que ir juntas. El versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. O sea que no solamente las obras nos van a salvar. No solamente la fe nos va a salvar. La fe, tú demuestras que tienes fe por tu actuación. Tú demuestras que tienes fe por las obras que haces. Tus obras hablan de tu fe. Pero si tú dices que tienes fe y no tienes obras, haces lo que te da la gana, tratas mal a la gente, engañas, mientes, haces trampa, eres estafador. Mire, esas obras hablan de que tu fe es vana. Tienes fe, demuéstralo con tus hechos, demuéstralo con tus hechos. ¿Tú crees que Dios es uno? Eso es verdad. Yo creo en Dios, yo creo en que hay algo. Eso es verdad. Pero
los demonios creen y tiemblan. Si tú vas a una cárcel y preguntas cuántos creen en Dios, mire, la mayoría te dice que creen en Dios. Pero cuando preguntan por qué estás tú aquí, por atracador, por violación, por maltrato, por robo, por estafa. Entonces es terrible lo que están haciendo. Allá se habla de un presidente que hubo en Venezuela en los años 30, José Vicente Gómez. En esos tiempos empezaron a llegar misioneros a Venezuela y estaba un misionero predicando frente al Palacio Presidencial y el presidente se acercaba a la ventana y lo oía cada día. Un día vino el obispo de la ciudad para pedirle al presidente que metiera preso a ese misionero. El presidente le dijo, venga mañana que voy a dar un paseo con usted. Al día siguiente volvió el obispo, se lo llevó a la cárcel, reunió a todos los presos y les preguntó, ¿por qué estás tú aquí? Uno le dijo, por violación. ¿Por qué estás tú aquí? Por robo. ¿Por qué estás tú aquí? Porque le di una paliza a mi mujer. ¿Por qué estás tú aquí? Por estafa. El presidente le dijo al obispo, mire, aquí están sus ovejas. Preocúpese de estas ovejas suyas y trate de enderezarlas. Pero deje a los misioneros tranquilos. Si esta gente creyera en lo que predican esos misioneros, no estarían aquí. Así que deje a los misioneros tranquilos. Mis amados hermanos, la gente, el mundo está lleno de gente que dice que cree en Dios, pero mira cómo está el mundo. Maltratos, violaciones, robos, asesinatos. Un mundo tan inseguro como este y la gente le echa la culpa a Dios. Si Dios existe, ¿por qué suceden estas cosas? Es que Dios cuando nos creó, no creó un programa de computación, un programa de ordenador. Cuando Dios nos creó, nos hizo como seres racionales que pueden tomar decisiones. Lo malo es que las decisiones que tomamos fueron malas. La Biblia dice, aquí Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. El hombre se desvió, el hombre aprovechó esa libertad como libertinaje. Por lo tanto, aplícale a tu fe esas obras que son necesarias. El versículo 20 nos dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí nos da un ejemplo de Abraham y nos dice que la fe sin obras es muerta. O sea que si tú tienes una fe y no actúas en consecuencia, tu fe no te vale de nada, porque lo que justifica la fe son las obras. Creer y actuar. En este día yo te invito en el nombre de Jesús que actúes cada día en fe. No te conviertas en un esclavo de las circunstancias, que te dejes dominar por ellas y las circunstancias te aten, te esclavicen, sino que tú tengas fe y además actúe. Fe y actuación. Jesucristo se vino un romano y le dijo, tengo un criado gravemente enfermo. Jesucristo le dijo, yo iré y lo sanaré. El romano le dijo, no soy digno que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy hombre que estoy bajo autoridad y tengo también gente bajo mi autoridad. Y digo a este, ve y va. Digo al otro, ven y viene. Y también recibo órdenes y las obedezco. Y yo sé que si tú dices la palabra, mi criado sanará. Jesucristo dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vete y como creíste te sea hecho. Cuando el hombre llegó a casa le dijeron, ayer a tal hora tu criado fue sanado. Y él dijo, es la misma hora en que aquel varón me dijo, vete y conforme a tu fe te sea hecho. Él creyó. Él le dijo, no soy digno que vayan bajo mi techo, pero di la palabra, y se fue creyendo en esa palabra y actuó, ya no, y impulsó al Señor a que fuera con él. Él sabía que tan solo con la palabra que sale de la boca de Dios. Así que actúa tú en consecuencia. Tienes problemas de desempleo,
sal a la calle confiando en que todas las puertas están abiertas delante de ti. Si tienes problemas de salud, confía en el Señor y declara que el Señor te ha sanado y actúa en consecuencia. Muévete, haz lo que no podías hacer. Tienes problemas con los hijos, enséñale, haz lo que está de tu parte, enséñale la palabra, y la palabra es como una semilla que se siembra, tarde o temprano la semilla da su fruto. Abraham fue justificado por las obras. Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Él tomó a su hijo, se fue hacia donde Dios le había dicho, al monte Moriah. El hijo le pregunta en el camino, papá, llevamos la leña, llevamos fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y él le respondió, Dios se proveerá de sacrificio. No le dijo, tú eres el sacrificio. No, Abraham confiaba en Dios, que Dios es capaz de levantar hijos de su descendencia, aún de las piedras, desde donde también le recibió, de la muerte le recibió. Fue con su hijo a sacrificarle. Cuando ya lo pone sobre la leña y está a punto de degollarlo, entonces Dios le dice, Abraham, no hagas daño al muchacho. Ahora entiendo que no me has negado ni a tu primogénito. Por tanto, tu descendencia será como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Y te bendeciré y serás bendición. Así que Abraham fue bendecido por su fe. Fue llamado amigo de Dios. Desde aquel día caminó con Dios. Desde aquel día la gente le respetaba. La gente decía, este hombre es un profeta de Dios. El rey de Gerar le dijo a Abraham, yo quiero que hagamos pacto porque Dios está contigo, Abraham. Dios está contigo. Y Abraham hizo pacto con aquel hombre porque aquel hombre tenía temor. Aquel hombre no se atrevía a hacer nada que ofendiera a Abraham porque sabía que era un varón de Dios. Que Dios nos ayude a creerle a Dios, que Dios nos ayude a creer que Él está con nosotros y actuar en consecuencia. Fe acompañada de obra, fe acompañada de nuestras actuaciones. Compórtate como un cristiano que eres. Da testimonio con tu vida en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que estés. Mantén tu vida dentro, enmarcada en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ahora, antes de terminar, te invito, amigo, a que le entregues tu vida al Señor y que comiences a caminar en fe. La Biblia dice que para el que cree todas las cosas le son posibles. Se acercó un hombre al Señor y le dijo, ten misericordia de mi hijo, que sufre ataques, sufre convulsiones. A veces le echa en las aguas para ahogarle, a veces le echa en el fuego para quemarle. Y le traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Jesucristo le hizo una pregunta, ¿tú crees? Él dijo, yo creo, Señor. Ayuda a mi incredulidad, como quien dice, si queda alguna huella de duda, quítame esa duda. Y entonces, mis amados hermanos, el Señor le dijo, al que cree todo le es posible. Y tomando al muchacho, el demonio le sacudió, cayó a tierra como muerto y la gente dijeron, la empeoró. Ahora sí que se murió el muchacho. Vino los discípulos no pudieron sanarlo, pero lo mató. Terminó con el muchacho. Hay veces que el Señor interviene en el problema y parece que el problema empeorara. Es como cuando tú llevas tu reloj dañado a un relojero y ves que lo desarma y le saca un resorte y le saca un tornillo y le saca las piezas y lo riega allí en la mesa. Y tú dices, ahora sí que me echó a perder mi reloj. Ahora sí que me lo dañó, me lo destrozó, lo deshizo. No pienses eso, espera. Porque para los que esperan en Dios no serán avergonzados. Resulta que el hombre está trabajando. Cuando termine te va a entregar tu reloj bien arreglado. Así es Dios. Hay veces que cuando actúa parece que empeorara la situación. Pero no ha empeorado, es que Dios está trabajando en el asunto. Cuando aquel muchacho cayó al suelo como muerto, Jesucristo le tomó de la mano, el muchacho abrió los ojos, se levantó y se lo entregó a su padre sanito.
sanito, así que confía en Dios. Dios está trabajando en tu vida y en este día quiere comenzar a trabajar en tu vida. Allí donde estás, cierra tus ojos, pon la mano derecha en tu corazón y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados, escríbeme mi nombre, en el libro de la vida. Dame vida nueva, quiero vivir para ti, desde hoy en adelante. Gracias Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. En Primera de Corintios 16, versículo 9, el apóstol Pablo dijo: se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Orad por mí. Hoy Dios nos ha abierto puerta grande. Las radios, las televisoras, las redes sociales, el portal, el internet de Dios son puertas grandes que Dios nos ha abierto en esta generación. Al que mucho se le ha dado, mucho le será demandado. ¿Qué estás haciendo tú con esas puertas grandes que nos ha dado el Señor?